Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más, hoy día viernes, comenzando ya a las puertas del fin de semana, en este último día, día penitencial, día de ayuno, de oración. Vamos a dedicarle estos 30 minutos, 35, 40 minutos a la escucha de la voz de Dios a través de su palabra. Es muy bueno hacer esta práctica de la lección divina, hacerla nuestro estilo de vida, hacer la vida en nosotros y además hacer el hábito de acercarnos a ella todos los días, todos los días. Eh, Te pido entonces que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno, un lápiz y busques un lugar tranquilo para que nada te interrumpa en los próximos 30, 40 minutos. Bien, entonces si es primera vez que ves el video y estás interesado en conocer sobre esta práctica de la lección divina, quédate hasta el final del video. Te invito a que te quedes hasta el final, lo hagas completo. Eso sí, ten a la mano las herramientas que te voy indicando y al final te voy a dar el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de lección divina totalmente gratuito, en donde te explico los basamentos teóricos, el origen de esta práctica o camino de oración que tanto la Iglesia recomienda. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar, pero antes debo recordarte que es importantísimo que apoyes este video con un me gusta para que este material de evangelización pueda, a través de YouTube, de las recomendaciones de YouTube, llegar a muchas más personas. Muchas gracias y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que oremos juntos. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer, para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y ahora, después de haber orado, de haber pedido esa luz del Espíritu Santo, que es indispensable que nunca comiences a leer la palabra de Dios sin pedir la luz del Espíritu Santo. Es importantísimo. Ahora entramos a la lectura. ¿Y la lectura cómo la vamos a hacer? En voz alta. Importantísimo este dato también, hacerla siempre, siempre en voz alta, que tú te puedas escuchar leyendo y proclamando esa palabra. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 34, y vamos a llegar hasta el capítulo 9, versículo 1. Marcos 8, versículo 34, hasta el capítulo 9, versículo 1. Leemos. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Bien, y en este primer paso de la lección divina, luego de
haber leído la palabra en voz alta, nos encontramos y debemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Y esta pregunta nos lleva a, en cierta forma, buscar contar, responder, ¿verdad? Contar. ¿Qué dice el texto? ¿De qué trata el texto que acabo de leer? Si puedes repetirlo con tus propias palabras, habrás logrado el cometido. Ese es el cometido, identificar los personajes. Bueno, el texto trata de que Jesús estaba con sus discípulos y le hablaba a la multitud y dijo tal cosa y tal cosa, se refirió a la cruz, exacto, más o menos eso. Entonces te voy a ir acompañando para ir descifrando este texto y vayas tomando nota en tu cuaderno de los detalles del texto que vamos a profundizar también, no solamente saberlo contar, sino también profundizar en algunos detalles para entrar en el contexto. Bien, bien, entonces debemos comenzar por decir, ¿verdad?, que los personajes principales del texto son Jesús, los discípulos y la multitud. Son los personajes que aparecen allí, ¿cierto? Entonces, profundizando un poco más sobre el texto que acabamos de leer, el Evangelio de hoy presenta las condiciones para poder seguir a Jesús. Podríamos decir eso, ¿verdad? En pocas palabras. Presenta las condiciones de poder seguir a Jesús. Pedro no entiende esta propuesta de Jesús cuando éste le habló del sufrimiento y de la cruz. No la entendió y no la seguía entendiendo. Pedro acepta a Jesús como Mesías. Partamos de esa idea, ¿no? Lo veníamos hablando en toda esta semana. Pedro acepta a Jesús como Mesías, pero no como un Mesías sufriente. Ante la incomprensión de Pedro, Jesús describe el anuncio de la cruz y explica el significado de la cruz para la vida de los discípulos. Hoy sí Jesús le entra de frente a esa explicación de la cruz. El contexto histórico en donde se desenvuelve este escrito de Marcos, debemos precisar que él escribe el Evangelio en el año 70, en los años 70. Cuando Marcos escribe esto, la situación de las comunidades no era fácil. Había mucho sufrimiento, muchas cruces. 6 años antes, en el año 64, el emperador Nerón había decretado la primera gran persecución, matando a muchos cristianos. Eso debemos tomarlo en cuenta, porque no es que el escritor del Evangelio vivía en la luna ni en Marte. Él vivía allí, en el pueblo de Israel, sufría las mismas persecuciones y veía lo que estaba sucediendo y por tanto le escribía a los cristianos de acuerdo a lo que estaban viviendo. Entonces, en el año 70 en Palestina, Jerusalén estaba siendo destruida por los romanos. En los otros países estaba empezando una tensión fuerte entre judíos convertidos y judíos no convertidos. La dificultad mayor era la cruz de Jesús. Los judíos pensaban que un crucificado no podía ser el Mesías. Fíjense la mentalidad. Un crucificado no puede ser el Mesías porque ellos afirmaban que todo crucificado debía ser considerado maldito, un maldito de Dios. Y eso, ellos se basaban en el texto de Deuteronomio, y te pido que lo busques, Deuteronomio capítulo 21, versículos de 22 y 23. Esa era la mentalidad del pueblo de Israel. Vamos a los versículos 34 hasta el 37.
Y vemos las condiciones. Jesús pone unas condiciones para seguirle. Jesús saca las conclusiones que valían para los discípulos, para los cristianos del tiempo de Marcos y para nosotros, por supuesto, que para nosotros también. Él nos está hablando a nosotros hoy. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En aquel tiempo, la cruz era la pena de muerte que el imperio imponía a los marginados. Recordemos eso. Y Jesús hace alusión a ese instrumento maldito, ¿verdad? ¿Cómo podían ellos entender eso? Tomar la cruz y cargarla en pos de Jesús era lo mismo que aceptar ser marginado por el sistema injusto que legitimaba la injusticia. La cruz de Jesús no es el fruto del fanatismo de la historia, ni es una exigencia del Padre. La cruz es consecuencia del compromiso libremente asumido por Jesús de revelar la buena nueva de que Jesús es Padre y que por consiguiente todos y todas deben ser aceptados y aceptadas y tratados y tratadas como hermanos y hermanas. Por este anuncio, él fue perseguido y no tuvo miedo de dar su vida. No hay prueba de mayor amor que dar la vida por los hermanos. Enseguida Marcos inserta aquí dos frases sueltas. Sigamos al versículo 38 y continuemos hasta el capítulo 9, versículo 1. Dos frases sueltas que eran una exigencia y un aviso. La primera es la exigencia para no avergonzarnos del Evangelio y tener valor de profesarlo. Y la segunda es un aviso sobre la venida o la presencia de Jesús en los hechos de la vida. Algunos pensaban que Jesús vendría luego. Jesús, de hecho, ya había venido y estaba presente en las personas, sobre todo en los pobres, pero ellos no lo percibían. Jesús mismo había dicho, cuando ayuden a un pobre, a un enfermo, al sin casa, al preso, al peregrino, era yo mismo a quien ayudaban. Mateo 25, 34, 45. Entonces, vemos estas dos frases sueltas, la exigencia y el aviso. Hermanos y hermanas, este Evangelio de hoy centra muy bien el mensaje que Jesús le quería dar a sus discípulos. Ahora vamos al paso siguiente, cuando tenemos que llevarlo a nuestra vida, a nuestra actualidad. Sigamos. Bien, y ahora entramos al segundo paso de la lección divina, que nos lleva a qué me dice el texto. Así como yo te expliqué, ¿verdad? Ese qué me dice el texto es llevar este mensaje de Jesús a mi vida. ¿Cómo veo yo esa, esa cruz que me está indicando Jesús que debo cargar? Entonces, te voy a ir compartiendo unas reflexiones, unos puntos de reflexión que que me lleva a analizar y me llevó a analizar a mí, a mi nivel personal, me llevó a analizar todo este tema. Te lo voy a compartir para darte luces a tu propia meditación, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo juntos. Bien, entonces te voy a compartir estos tres aspectos. El primero, Jesús dice, el que quiera. Y esta es una frase muy puntual. El que quiera. Y debo querer. No es obligada. La cruz no es obligada. De hecho, Jesús acepta el camino de la cruz por voluntad propia. Nadie lo obligaba, porque si él hubiese querido, se hubiese apartado del camino de la cruz, porque él tenía el poder, pero
Él dijo, entrego mi vida voluntariamente, es decir, que existió el querer de Jesús. Por eso la frase que le acompaña allí es, el que quiera. Es Jesús quien pone las condiciones de su seguimiento, no nosotros. Acaba de reprender fuertemente a Pedro por querer alejarlo de la cruz. Le dijo inclusive, Satanás, apártate de mí, Satanás. Satanás es aquel que divide, aquel que nos aparta del camino de la voluntad de Dios. Entonces Jesús llama fuertemente a Pedro Satanás. Y Jesús es muy tajante. Dice, el que quiera. Entonces, hermanos y hermanas, seguir a Jesús no es obligado. Ir a misa no es una obligación. Orar no es una obligación. Seguirlo requerirá muchas renuncias, sí. La cruz requiere muchas renuncias, sí. Pero luego viene la gloria. No hay gloria sin cruz, no hay cielo sin seguimiento, hermanos. Y tú y yo, preguntémonos, ¿quiero seguir a Jesús o prefiero mis pasiones, mis egoísmos, mi seguir a Dios a mi medida, con mi libertad, a mi manera? Es una buena pregunta para reflexionar sinceramente, hermanos. Sinceramente, vamos a mirarnos en ese espejo. ¿Cómo quieres seguir a Jesús? Segundo aspecto, ganar el mundo, pero pierde su vida. Ganan el mundo y pierden su vida. Cuando falta humildad, hermanos y hermanas, ¿cuánto mal nos puede hacer el éxito humano? El éxito humano puede ser un cuchillo de doble filo para nuestra propia garganta. Sentimos que todo lo que tenemos lo logramos por nuestro propio esfuerzo, nuestras cualidades, nuestras habilidades para los negocios. Somos mujeres y hombres de éxito y eso nos enorgullece, nos sentimos grandes, pero el gusanito del orgullo, de la soberbia, nos va dañando el alma, porque ese es un gusano. ¿Ven un gusano cómo daña la fruta? ¿Cómo se mete en una fruta o en una verdura y la va dañando por dentro? Así es el gusano de la vanidad, de la vanagloria, de la soberbia, del orgullo. Y eso nos da automáticamente falta de humildad. Podremos ganar el mundo entero, pero cuando tenemos esos éxitos, nosotros nos pagamos a nosotros mismos. Podremos ganar el mundo entero, pero debemos preguntarnos, ¿qué podemos dar a cambio por un día más de vida? Un año más de salud para disfrutar a nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo colocaría aquí la palabra, las siguientes iniciales, SAPO. ¿Cómo suena? Sapo. Y es solamente, no me refiero al sapo como el animalito, ¿verdad? Me refiero al sapo como el significado de cada una de las iniciales. Cuidado con el síndrome del sapo. Cuidado con el síndrome del sapo. Y ustedes me podrán decir, ¿qué estás diciendo, Estefania? ¿Hay un síndrome del sapo? Sí, hermanos y hermanas. ¿Cuál es el síndrome del sapo? Soberbia, arrogancia, prepotencia, obstinación. Sapo. Tercer aspecto. Se avergüenza de mí.
Qué fácil, hermanos, es predicar a Cristo en la iglesia, con los grupos católicos, en un entorno cristiano. Sí, es muy fácil, es muy fácil. Pero puede suceder lo del camaleón. Cambia cuando el panorama se pone adverso. Nos llega el miedo de defender nuestra fe. Podemos incluso burlarnos de las cosas de la fe, de Dios, y avergonzarnos de Cristo dependiendo de con quién estamos. Bien, entonces, este se avergüenza de mí es muy delicado. Es muy delicado porque el Señor me puede estar reclamando a mí, ¿por qué te avergüenzas de mí? Fíjense, para mí no es fácil estar frente a esta cámara porque no sé quién del otro lado me ve. Puede ser un cristiano como no puede ser cristiano. Y a veces he recibido, créanme, he recibido ataques. Lo que sucede es que yo clasifico lo que escriben allí, los comentarios, para que no haya malos ratos, ¿no? Para que no entremos en conflicto. No es un canal para caer en conflicto ni discusión con nadie. No le faltamos el respeto a nadie. Sencillamente manifiesto mi fe. La doy a conocer. Hablo de Jesús. El que quiera escuchar, que escuche. Y el que no quiera escuchar, puede ir a otro canal. No es obligado, como decíamos arriba, no es obligado, es el que quiera. Entonces, ¿por qué me ofendes? ¿Por qué me dices malas palabras? ¿O por qué me pones un dedito abajo? También ha habido personas que ponen un dedito abajo. Si no te gusta, sencillamente vete. Si pones un dedito abajo porque no estás de acuerdo con algo, manifiéstalo respetuosamente. Hermana, no estoy de acuerdo con tal cosa, respetuosamente. Pero eso no va a detener mi trabajo. Eso no va a detener la obra que he comenzado a hacer, que es hablar de Cristo sin avergonzarme. Entonces, preguntémonos, tú y yo, eh, ¿tengo valentía para defender mi fe? ¿Para ser coherente? ¿Sé revisar las amistades que tengo? No sea que tenga amistades con el mundo, más amistad con el mundo que con Dios. Entonces, son buenos puntos para nuestra meditación. Pienso yo que te pueden ayudar como me han ayudado a mí. Te invito a que medites profundamente cómo estás en estos detalles. Tercer paso de la lección divina, entramos al momento de la oración. Y la pregunta es, ¿qué me hace decir el texto? ¿Cómo le respondemos al Señor? Te voy a compartir mi oración personal, la vamos a hacer comunitariamente y luego te invito a que tú mismo o tú misma anotes tu oración en tu cuaderno. Como así has tenido que anotar todos los detalles de la reflexión que hicimos de la palabra y luego la meditación. Usa tu cuaderno espiritual o cuaderno de citas bíblicas y velo teniendo allí guardadito en tu mesita de noche, en tu lugar de oración. Tenlo ahí a la mano para que lo puedas ir revisando. Oremos. Padre bueno, hoy te decimos que sí queremos seguir a Jesús. Gracias por la libertad que Él nos da a cada uno de decidir libremente seguirlo. No queremos seguirlo por miedo, solo queremos corresponder a su amor. Para nosotros, para cada uno de nosotros, seguir a Jesús no es perder la vida, sino ganarla. Danos la fuerza y la valentía de mostrar a todos que somos de Cristo. Ayúdanos a vivir por Él y para Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y ahora entramos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva a la contemplación, que me hace sentir y ver el texto y es momento de
meterme dentro del texto, de estar allí con Jesús, de escuchar y de ver que me está hablando a mí. Entonces la recomendación es permanece en silencio unos momentos, dejando que esta palabra de Dios que hemos meditado y que hemos orado resuene en tu corazón. Siéntete acompañado por su amor que te envuelve en una gran paz. Entonces, si deseas, detén el video un momento, haz silencio y luego continuamos. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Bien, hermanos, y este es el último paso de la lección divina. Todos los pasos anteriores nos deben llevar a este momento, al momento de ofrecerle al Señor nuestro propósito, nuestro compromiso. No podemos leer la Biblia, orar con la Biblia y dejarlo hasta ahí. Solamente llego hasta la oración, contemplo, me quedo en silencio y esto no me compromete a nada. Esto me debe llevar a encarnar esta palabra y hacer la vida. Entonces, ¿cómo puedo o de dónde voy a sacar los propósitos y los compromisos? De lo que he meditado. Entonces, revisando lo que he meditado, puedo extraer de ahí mis propósitos personales. Por ejemplo, vamos a repasar un poco lo que hemos meditado. Cuando Jesús decía, el que quiera, y yo les decía a ustedes que es un asunto de querer. Y la pregunta aquí está, ¿tú quieres seguir a Jesús por voluntad propia? Eh, ¿Te has dado cuenta que tu seguimiento de Jesús en cierta forma ha rechazado el sufrimiento? ¿No concibes el seguir a Jesús de la mano del sufrimiento, de las persecuciones? Entonces, el propósito debe ir dirigido a que voluntariamente yo le diga al Señor, sí quiero seguirte y quiero asumir el cargar mi cruz. Solamente te pido, Señor, que me des la gracia. Como siempre les digo, estos propósitos van de la mano de la gracia de Dios. No podemos hacer propósitos, no debemos, sí podemos hacerlo, pero no debemos porque seguramente se nos van a caer. Nuestra naturaleza humana es muy débil. Hoy prometemos algo y ya mañana lo incumplimos. Entonces, ¿qué nos ayuda a ser perseverantes, hermanos y hermanas? La gracia de Dios. Hay que pedir la gracia de Dios, inclusive hasta para ser perseverante en hacer la lección divina todos los días. Pedimos la gracia de Dios porque eso es lo que nos lleva adelante. Muchos de ustedes me escriben, qué bueno, hermana, siga adelante, oren por mí para que Dios siempre me asista con su gracia, porque esto es gracia de Dios, no son mis fuerzas, son las de Él, no es mi inteligencia, es la sabiduría de Él que se transmite a través de estas líneas. Entonces, nuestra confianza debe estar puesta en Él, no en nuestras propias fuerzas. Mi querer debe estar depositado en Él. Mi querer junto con su gracia hará grandes cosas. También ¿se acuerdan? El síndrome del sapo que les nombré. Cuidado con el síndrome del sapo, soberbia, arrogancia, prepotencia, obstinación. Si me he dado cuenta que voy por ese sendero, mi propósito es ponerme delante del Señor y pedirle que quiero cambiar, que de hoy en adelante quiero dejar esa forma de ver la vida apartada de Él, teniendo éxitos, viendo mis propósitos, enfocarlos hacia los éxitos del mundo. ¿Qué podemos cambiar? No podemos cambiar absolutamente nada. Los éxitos no son malos, pero nos pueden
envenenar el alma si los dejamos ser esos gusanitos que nos van dañando esa vida espiritual. Entonces, cuidado con el síndrome del sapo. ¿Cuál sería el propósito aquí? Pues si yo detecto que estoy por allí teniendo síntomas de este síndrome, pedirle al Señor, Señor, hoy quiero dejar atrás esa vida. Quiero que mis éxitos, quiero que mis logros, mis esfuerzos sean de la mano contigo y que la gloria sea para ti y no para mí, Señor. Como decía San Pablo, mi gloria está en Él. Mi gloria está en Él. Y el otro aspecto era la vergüenza en hablar de Jesús. Si me he dado cuenta que me da pena hablar de Jesús, de mi fe, delante de mis compañeros de trabajo, delante de mis amigos que no están en los caminos, tengo miedo de las burlas, de los rechazos, cuidado, cuidado. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la valentía de defender nuestra fe y de ser coherentes. No vamos a discutir ni a pelear con nadie. No somos gallos de pelea. No debemos buscar discusiones. Jesús no buscaba discusiones. Jesús enseñaba, mostraba su fe, pero con amor. Con amor. Entonces, ese es el propósito. Si hasta hoy me he dado cuenta que me da vergüenza, hoy el propósito va a ser, voy a mostrarle a todos en quién creo, cuál es mi fe, pero con amor y firmeza, con la asistencia siempre de la gracia de Dios. Entonces, hermano y hermana, el propósito que te vayas a hacer, no lo apartes de el auxilio de esa gracia de Dios, porque es a través de esa gracia que vamos a perseverar y vamos a alcanzar lo que nos estamos proponiendo. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video, darme un me gusta aquí abajo con un dedito arriba, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y comentar. Me encanta leer sus comentarios. Me da mucho gusto el que puedan estar disfrutando y sacándole provecho a estos videos de la Lección Divina guiada. Siento que de verdad estoy invirtiendo mi tiempo bien y le doy gloria a Dios por eso, porque no soy yo, es Él. Sencillamente le estoy dando la oportunidad y le estoy dando la ventana a Dios para que pueda llegar a ustedes. Entonces, démosle muchas gracias a Dios por esto que nos regala todos los días. Sigamos orando unos por otros. Yo oro por ustedes, ustedes oren por mí. Y recuérdate comentar. Y bien, sigamos adelante. Mañana nos volveremos a encontrar, Dios mediante. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros, Divina Pastora de las almas. Amén. Se me olvidaba, les prometí a todos aquellos que ven el video por primera vez, darles el enlace para entrar a realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Entonces, debajo del título del video vas a conseguir una pestañita, una palabrita que dice más, abre esa pestañita, se te abre la pestaña de donde está toda la descripción y allí conseguirás un primer enlace que dice curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Entras allí y consigues los 6 videos que he preparado con mucho cariño para que puedan entender el origen de esta práctica que viene de mucho tiempo atrás, de muchísimo tiempo, inclusive antes de que surgiera la iglesia, ya estaban practicando Lección Divina, pero vamos a descubrirlo y te lo dejo allí en esos 6 videos. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.